RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora a dos destacados analistas políticos, ¿no? Uno de ellos se encuentra en la región San Martín, don Tomás Carrasco Manrique, analista político, magíster en temas de investigación, a quien saludamos y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Muy amable, señor Carrasco, gracias por atender esta comunicación. Buen día, señor Hernández, a disposición de usted. Y también queremos saludar a la zona sur del país, ¿no? Hasta Puno, con el doctor José Belón Jara. Él es abogado, analista político, en su momento ha sido procurador anticorrupción. Qué gusto saludarlo, doctor Belón, muy amable como siempre. ¿Cómo está, señor Hernández? Un gusto siempre conversar con ustedes y con todo el Perú. Me gustaría con ambos compartir en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es el análisis, cuál es la percepción, ¿no? En estos momentos, con toda la situación de crisis económica, la situación de crisis política, a lo que se suma en estos momentos ya la corrupción que ha sido dada a conocer, ¿no? Por los medios de comunicación y ahora incluso por una persona muy cercana al presidente como es el señor Bruno Pacheco, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes del interior del país? Me gustaría en primer lugar escuchar al señor Tomás Carrasco. Bueno, yo creo que es una situación bastante complicada para el presidente de la República. Las declaraciones del día de ayer del abogado del presidente, donde se preguntaba por qué el señor Pacheco no estaba en una cárcel, y además el hecho de conocer que el abogado de el señor Pacheco y también de la señora Karelyn López es una misma persona, el señor Nakazaki. Entonces nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que definitivamente lo que está diciendo hoy el señor Pacheco va a generar graves problemas a la situación que ya viene pasando el señor Castillo. Pacheco ha sido claro en que, bueno, si bien es cierto, se dice que son trascendidos, pero ya con lo que vienen difundiendo los medios de comunicación se tiene claro que hay algunos aspectos que se conocen ya. En principio, el tema de la fuga del señor Pacheco, donde confirma de que fue con apoyo de la Policía Nacional. Como tal, hay el involucramiento del Ministerio de Educación, involucramiento del Ejecutivo. El tema de los $20,000, que era por los ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y donde hubo la participación de intermediarios como los sobrinos del presidente de la República, también es una situación que complica la situación del presidente. Y por último, el tema de los llamados niños de Acción Popular, donde ahora se dice que no son 6, sino son 12. Y ello está ligado ¿a qué? Al tema de compra de conciencias a través de obras, en síntesis, corrupción, que también genera mayores problemas al gobierno por los indicios de corrupción que ha tenido hasta el día de hoy. No solamente confirmaría que Castillo ha tenido conocimiento de los actos ilegales de Pacheco, ¿no? Sino que también buscó esconderlo de la justicia. Y esto realmente va a generar aún más una crisis al interior del Ejecutivo. La misma apreciación me gustaría tener del doctor José Belón Jara desde Puno, ¿no? ¿Cuál cree que va a ser el desenlace en los siguientes días a raíz de todos estos hechos tan rápidos con la velocidad que se vienen aconteciendo en el país, doctor Belón? A ver, licenciado Carrasco, buenos días al señor Tomás Ángel Carrasco. Mire, yo creo que el contexto constitucional como que ya se está aclarando. ¿Por qué? Porque ayer la nueva presidenta del Congreso en su mensaje fue bastante clara al indicar que su presidencia y su mesa directiva no va a ser tolerante con temas de corrupción, caiga quien caiga. Lo mismo y lo propio dijo la fiscal de la Nación en su entrevista. Entonces, para mí el contexto constitucional y la traba constitucional de que aparentemente el presidente de la República se encontraba rodeado de una serie de protecciones jurídico-constitucionales, al momento se van desvaneciendo, y creo que este es el mayor amparo del señor Castillo para poder continuar en la presidencia. Ahora el escenario se le pone mucho más complicado
porque de pronto ya no va a tener esa protección parlamentaria respecto a los ilícitos cometidos o que se estarían cometiendo. Y aprovecho este último punto porque en el derecho penal hablamos del delito continuado o del delito de ejecución continuada, un delito en el que el sujeto activo, es decir, el imputado o el investigado, continúa con sus actos, diríamos en este caso de corrupción, continúa con los actos, y no solamente corrupción, porque también hagamos que la población nos entienda de que si bien es cierto, el delito tiene que desencadenar en una sentencia, lo cual toma mucho tiempo, pero también hay otro ámbito importante, y acá dejo el ámbito constitucional. Pasamos al ámbito procesal penal, que ya es mucho más delicado cuando nosotros explicamos el artículo 270 en algunas otras entrevistas, en la que se habla del entorpecimiento a la actividad fiscal, a la actividad jurisdiccional y a la actividad investigatoria. Y creo que en esto ya se nota bastante flagrancia de entorpecimiento. ¿Por qué? Porque lo dicho por el señor Pacheco y los beneficios que está gozando indican claramente que él está otorgando información muy valiosa, pero respecto a al entorpecimiento. Con lo cual sí la fiscal de la Nación podría pedir medidas coercitivas como la detención preliminar del presidente de la República, porque en una razón y en un uso de la razón muy sencillo, no se puede pues proteger a una persona que esté en delito continuado a la luz de los tratados internacionales, porque no nos olvidemos, señor Carrasco, que los tratados internacionales son parte de la legislación peruana, incluso hay algunos tratados que tienen rango constitucional. Entonces, si no se puede utilizar la Constitución por la aparente protección al presidente, se podría muy bien tratar los tratados internacionales que en temas anticorrupción son muy, muy claros, generan mucha claridad respecto a detenciones, a investigaciones preliminares, preparatorias, etcétera. Entonces, bajo ese amparo, sí la Fiscalía de la Nación podría solicitar al órgano jurisdiccional, al juez, una medida de detención preliminar por el entorpecimiento y por los elementos de convicción respecto al delito que son muy visibles. Ahora, lo que queda claro es el papel clave que va a jugar la Administración de Justicia, de manera particular en estos momentos el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Yo quería preguntarle al señor Carrasco, ¿no? Y lo mismo también trasladarles también mi inquietud al doctor Belón, ¿no? ¿Cuál va a ser el escenario o qué escenarios se pueden presentar en los próximos días con la rapidez como están aconteciendo los hechos, ¿no? ¿Asistimos a una transición política acelerada en el país, señor Carrasco? A ver, la situación jurídica creo que lo ha explicado ya el doctor Bedón. Ahora, en el tema político no se necesita tener una evidencia corroborada para un desgaste, para que el deterioro mayor ante la opinión pública se dé en el caso del gobierno de Castillo. Es suficiente con los indicios que han venido dándose hasta hoy, y mucho más con la presencia ahora de Pacheco como colaborador eficaz o como postulante a IRO. Lo cierto es que esto va a generar una nueva configuración de la opinión, no solamente de la opinión pública, sino también de la percepción al interior del Congreso. Es probable que se logren la cantidad de votos por la vacancia, ¿no? Además, la sobrevivencia política de Castillo no solamente pasa por la situación que pueda venir desde el Congreso de la República, incluso hasta podríamos pensar en una probable renuncia si es que la situación se complica mucho más. Ahora, en el tema del escenario que se vive políticamente con el Congreso de la República, asistimos recientemente a un cambio, con un cambio de rostros, con nueva mesa directiva, pero cambio de orientación en el comportamiento político, yo no creo. Es una misma tendencia de la Alianza de Fuerza Popular ahora con Alianza para el Progreso, que va a seguir la línea trazada por María del Carmen Alba, ¿no? Entonces, como tal, el tema de la vacancia presidencial va a seguir siendo el punto principal de la agenda. Bueno, con la participación de no solamente de los grupos políticos que hasta hoy han venido teniéndolo como punto principal, sino también es probable que otros sectores más puedan llegar a ello, ¿no? Ahora, pero más allá de esto, también veamos el panorama político, ¿qué viene para adelante?
Hay una discusión sobre la situación que vendría en el caso de que el presidente de la República sea vacado o renuncie. También está pendiente la situación de la vicepresidenta de la República, que como tal, entonces, si es que asume la nueva presidenta del Congreso, se tendría que definir si es que la convocatoria de elecciones sería a nivel general o solamente la presidencia de la República. Ese es un tema que está en debate en el tema legal. Pero hay otro factor que dice la calle, que dice la población, y ahí creo que se ha ido generando, y con todo esto de lo que viene sucediendo, no solamente el Ejecutivo, sino con la falta de idoneidad, de cultura política, con el descrédito, con el desprestigio y esa imagen deteriorada del Congreso de la República, creo que se ha ido alimentando mucho más el tema de la alternativa de que se vayan todos. Esto va a generar una inestabilidad política en el país, que se va a sumar a los grandes problemas que tenemos, a la crisis económica, a la corrupción y a la inseguridad ciudadana. Lamentablemente estamos en esa condición. El señor Carrasco ha puesto un tema bastante interesante, ¿no? El que se vayan todos. Yo le quiero trasladar esta inquietud justamente al doctor José Belón, ¿no? Para que desde la apreciación política nos diga si las condiciones en estos momentos se están dando para que se vayan todos, ¿no? Y esto significa naturalmente una transición más acelerada, ¿no? Convocatoria de elecciones, pero dentro del marco constitucional. ¿Se dan las condiciones, doctor Belón? Claro, licenciado Hernández, mire, y comparto con el señor Tomás Ángel Carrasco el tema de que para definir el tema político no es necesario definir el tema jurídico, es decir, no es necesario probar los delitos. Sin embargo, este concepto los congresistas no lo manejan. La buena cantidad de congresistas, al menos de Perú Libre y del ala izquierdista del Congreso, indican pues que hay que probar, hay que esperar qué dice la Fiscalía, hay que ver si realmente se comprueba lo que dice Pacheco o lo que dice el otro colaborador. Es decir, los congresistas están enlazando, en su afán de proteger al presidente de la República, están enlazando el tema jurídico probatorio con su decisión política, lo cual no es correcto, porque el tema político va más allá del tema jurídico, o por lo menos es un tema absolutamente independiente. Entonces, dado esto, el cuello de botella es cómo primero se aleja a Castillo de la presidencia para poder hablar de unas elecciones presidenciales generales o una convocatoria general, que se vayan todos. Si es que no se vaca o no se acusa o no se destituye o no se inhabilita o no se detiene a Castillo, estamos hablando de un escenario todavía posterior, que el cuello de botella, como indico, es la forma como se va a Castillo de la presidencia, cómo se saca Castillo. Entonces yo pienso que por el lado del Congreso, como decía el señor Carrasco, las cosas ya están claras. Pese al cambio de presidencia, que puede haber mucha voluntad de la presidenta, como lo dijo ayer en su mensaje, pero hay un ala, hay un ala fuerte de 40 o un poco más de votos que protegen a Castillo, y que estos 40 votos no permiten llegar al número necesario para la vacancia. Entonces estamos ante un escenario que no se va a dar la vacancia, pese a que existan medios probatorios contundentes, porque según los congresistas, en su lectura o en su defensa, dicen primero que se pruebe. Entonces yo pienso que si la Fiscalía de la Nación estudia bien el caso y adopta el tema jurídico, netamente jurídico, hacia la destitución y hacia la detención de Castillo, más que la destitución, a la detención de Castillo, por el entorpecimiento a las investigaciones, que es flagrante, evidente. Entonces, si es que se logra detener por iniciativa de la Fiscalía, por pedido de la Fiscalía, ante el juez supremo de investigación preparatoria, y el juez determina la detención, en ese momento sí se va a producir la necesidad de ver ya si se convoca elecciones generales, si ingresa la señora Dina Boluarte, o si asume la presidencia temporalmente la señora Camones, que en este caso es presidente del Congreso. Entonces, ahí sí nos entramos a ese escenario de discutir cómo se lleva a cabo la transición y cómo se desarrolla y se desenvuelve. Por lo pronto, yo me quedaría con el tema de cómo es que se logra destituir o detener a Castillo y sacarlo de la presidencia, que ese es el cuello de botella. En lo general y en lo otro, más adelante se tendrá que ver, y yo creo que la Constitución ahí sí es clara, ahí no hay mayores problemas. En el caso de que ingrese, de que se inhabilite a la señora Boluarte, quien va a asumir la presidencia es la presidenta del Congreso, y ella sí, por mandato constitucional, no puede permanecer más allá de un año o del tiempo que dure la convocatoria de las elecciones. Entonces, hablando de elecciones generales, bueno, tiene que, habiéndose producido todo este problema, tiene que convocar unas elecciones tanto parlamentarias como
presidenciales. Una pregunta final para ambos, ¿no? Primero para el señor Carrasco, ¿no? La presencia de Castillo para muchos observadores, analistas en temas políticos, en temas jurídicos, ya genera, ¿no?, un nivel de desconfianza en el país. ¿Tiene capacidad el presidente Castillo para seguir permaneciendo o ya estamos en una situación límite, señor Carrasco? Es difícil que pueda recuperarse. ¿Por qué? Porque el liderazgo no se recupera de la noche a la mañana. Y hay características esenciales en el comportamiento del Ejecutivo actualmente. Sin liderazgo, sin capacidad de enfrentar los desafíos del gobierno, mucho más ante una crisis económica que tiene factores externos e internos. No se visualiza algún cambio alguno, y como tal yo creo que es muy difícil que pueda plantearse, o desde el interior del Ejecutivo pueda haber alternativas de cambio en estos momentos. Realmente la situación está así. Todos quisiéramos que el discurso dado en estos días de agenda común, de probabilidad de salir adelante, se pueda permitir la superación de esta situación de crisis que vivimos en el país, pero la realidad nos dice otra cosa. La misma inquietud se la traslado al doctor Belón. ¿Cómo encontramos una salida? Realmente el señor Castillo ya no tiene para más, es más, yo creo que nunca tuvo lamentablemente la capacidad para dirigir un país, no estaba capacitado, no es una persona competente, no es una persona estadista, no es una persona que mínimamente tenga, yo creo, no solo la preparación, sino la sagacidad de poder conducir un país. Esto lo demostró desde un principio. Yo creo que las finalidades fueron otras de entrar al poder y que se están visualizando a través de las investigaciones. Y esto no creo que cambie en él, o sea, es una persona que ya es imposible que se cambie y se le introduzca capacidad, pese a que tenga buenos asesores o que reoriente la política o tenga buenos ministros. Yo no creo que suceda eso. Y sin embargo, el tema pasa también por la formación tanto moral, la formación estructural de Castillo como persona. Castillo, no olvidemos que es una persona que emerge del área rural, es una persona que en el área rural, lo digo por experiencia propia, yo he trabajado mucho con funcionarios, servidores del área rural que van a la ciudad y ejercen cargos públicos, que muchos lo hacen bien, muchos lo manejan muy bien porque se preparan, etcétera. Pero en el caso de la mayoría, al menos cuando gozan de cargos públicos elegidos por voluntad popular, ya lo toman como una situación de propiedad, y para que puedan renunciar, para que puedan dar un pie al costado o un paso al costado, es bien difícil. Una persona de la ciudad yo creo que tiene mucha más posibilidad e incomodidad ante sí mismo y ver que la situación se le pone difícil, ya no puede conducir este carro y se hace a un lado. Pero en el caso de personas a veces del área rural, no quiero utilizar la palabra terquedad, pero a veces son un poco obstinados y no lo ven desde este punto de vista. Muy bien, a nuestros invitados de la región San Martín, al señor Tomás Carrasco Manrique, reconocido analista en temas políticos, y desde Puno al doctor José Belón Jara, abogado, analista político, en su momento ha sido procurador anticorrupción. Yo les agradezco porque nos permiten tener una visión desde el interior del país, una visión además, ¿no?, que es importante que se conozca, porque muchas veces nos centramos en la capital de la República, ¿no?, pero ustedes están en la suficiente capacidad y además con la suficiente claridad cómo se está percibiendo en estos momentos la gestión gubernamental. A ambos les agradezco la gentileza, felices fiestas, y estaremos molestándolos en cualquier momento a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, al señor Tomás Carrasco, mismo al doctor José Belón. Felices fiestas patrias. De igual manera, a ambos. De igual manera, felices fiestas para ustedes. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.